Resumen de la Biblia del libro Colosenses. Parte número 1. Saludo e introducción. Capítulo 1, versículo 1 al 14. Introducción. Bienvenido a este audiolibro basado en el saludo y la introducción del libro de Colosenses. En estos primeros versículos, el apóstol Pablo nos invita a detenernos, a escuchar con atención y a contemplar las bases firmes sobre las cuales se edifica la vida cristiana. Pablo escribe esta carta desde la prisión, limitado físicamente, pero espiritualmente libre. A pesar de sus circunstancias, sus palabras no están marcadas por la queja ni por el desaliento, sino por una profunda gratitud, una esperanza inquebrantable y un amor genuino por la Iglesia. Desde el comienzo, su saludo pastoral refleja el corazón de un siervo que confía plenamente en la obra de Dios y en el poder transformador del Evangelio. En esta introducción, Pablo nos recuerda que los creyentes han sido llamados a vivir como santos y fieles en Cristo, no por méritos propios, sino por la gracia de Dios. Él eleva una oración constante de agradecimiento por la fe, el amor y la esperanza que ve en la comunidad cristiana, virtudes que brotan de una relación viva con Jesucristo y que dan evidencia de una fe auténtica. Este pasaje también nos dirige a una verdad esencial: el crecimiento espiritual no ocurre por casualidad. Pablo ora para que los creyentes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, con sabiduría e inteligencia espiritual, una comprensión que va más allá del conocimiento intelectual y que transforma la manera de pensar, de vivir y de relacionarnos con Dios y con los demás. Finalmente, esta introducción nos conduce al centro del mensaje cristiano, la obra redentora de Cristo. Pablo nos recuerda que Dios nos ha librado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Estas palabras nos invitan a descansar en la seguridad de nuestra salvación y a vivir conscientes de la nueva identidad que tenemos en Cristo, como hijos de la luz. Escuchemos, entonces, con un corazón dispuesto y una mente abierta a este mensaje eterno, permitiendo que la palabra de Dios renueve nuestra fe, fortalezca nuestra esperanza y nos anime a caminar cada día de una manera digna del Señor. Saludo y acción de gracias. Colosenses 1, versículo 1 al 14. Pablo inicia su carta presentándose como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Esta afirmación no es solo una formalidad, sino una declaración profunda de identidad y autoridad espiritual. Pablo deja claro que su llamado no proviene de una ambición personal ni del reconocimiento humano, sino del propósito soberano de Dios. Junto a él menciona a Timoteo, su colaborador fiel, mostrando que el ministerio cristiano se vive en comunión y servicio compartido. El saludo va dirigido a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Al llamarles santos, Pablo no se refiere a una perfección alcanzada, sino a una posición espiritual concedida por la gracia de Dios. Son santos porque han sido apartados para Él, y son fieles porque permanecen firmes en su fe en medio de un entorno lleno de desafíos espirituales y culturales. Desde el inicio, Pablo afirma la dignidad y el valor que los creyentes tienen delante de Dios. Inmediatamente después, Pablo eleva su corazón en una oración de gratitud. Él da gracias a Dios continuamente cuando ora por ellos, reconociendo la obra divina que se manifiesta en la fe de los colosenses en Cristo Jesús. Esta fe no es solo una confesión verbal, sino una confianza viva y activa en la persona y la obra de Cristo. Junto con la fe, Pablo destaca el amor que ellos muestran hacia todos los santos, un amor que trasciende barreras y refleja el carácter de Cristo en sus vidas. Pablo también menciona la esperanza que los creyentes tienen reservada en los cielos. Esta esperanza no es incierta ni pasajera, sino una seguridad eterna basada en las promesas de Dios. Fe, amor y esperanza forman un trípode espiritual que sostiene una vida cristiana madura y saludable, centrada plenamente en el Evangelio. El apóstol reconoce que esta fe nació al escuchar y comprender la palabra de verdad, el Evangelio. No se trata de un mensaje humano ni de una filosofía más, sino de la buena noticia que proviene de Dios y revela su plan de salvación. Pablo enfatiza que este evangelio no está limitado a una región o cultura, sino que se extiende por todo el mundo, dando fruto y creciendo allí donde es recibido con un corazón sincero y obediente. A continuación, Pablo comparte una de las oraciones más ricas y profundas de toda la carta. Él pide que los creyentes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Este conocimiento va más allá del entendimiento intelectual, es una comprensión que nace de la relación con Dios y que transforma la mente, el corazón y la conducta del creyente.
El propósito de esta oración es claro y práctico: que los creyentes anden como es digno del Señor, agradándole en todo. Pablo describe una vida que produce fruto en toda buena obra, que crece continuamente en el conocimiento de Dios y que se fortalece con el poder divino. No es una fuerza humana, sino el poder que proviene de la gloria de Dios, capaz de sostener al creyente en medio de las pruebas. Además, Pablo ora para que los creyentes vivan con paciencia y gozo. La paciencia les permite perseverar en tiempos difíciles, y el gozo les recuerda que su esperanza no depende de las circunstancias, sino de la fidelidad de Dios. Esta combinación revela una fe madura, firme y confiada. Finalmente, Pablo dirige toda la atención a la obra gloriosa de Cristo. Da gracias al Padre porque Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Esta herencia no se gana por obras, sino que se recibe por gracia. Dios nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, un acto poderoso de liberación y transformación espiritual. En Cristo tenemos redención y perdón de pecados. Estas palabras resumen el corazón del Evangelio: somos libres porque Cristo pagó el precio por nosotros. Este pasaje nos recuerda que nuestra salvación es una obra completa de Dios, realizada por medio de Jesucristo, y que ahora vivimos bajo su señorío, caminando en su luz y reflejando su gloria en cada aspecto de nuestra vida. Conclusión. El saludo y la introducción del libro de Colosenses nos recuerdan que la vida cristiana no comienza por el esfuerzo humano, ni se sostiene por la fuerza personal, sino que nace y permanece firmemente arraigada en Jesucristo. Él es el fundamento de nuestra fe, la fuente de nuestro amor y la garantía segura de nuestra esperanza eterna. A lo largo de este pasaje, el apóstol Pablo nos invita a evaluar nuestro caminar espiritual. Somos llamados a vivir con una fe firme en Cristo, un amor sincero que se expresa en nuestras relaciones con los demás y una esperanza viva que está anclada en las promesas eternas de Dios. Estas virtudes no solo definen nuestra identidad como creyentes, sino que también reflejan la obra transformadora del Evangelio en nuestras vidas. Pablo también nos recuerda que no caminamos solos. Dios, en su gracia, nos fortalece con su poder, nos llena de sabiduría espiritual y nos capacita para perseverar con paciencia y gozo, aún en medio de las pruebas. Él es quien nos sostiene cuando las fuerzas faltan y quien nos guía cuando el camino parece incierto. De manera especial, este pasaje nos lleva a contemplar la grandeza de la obra redentora de Cristo. Hemos sido librados del dominio de las tinieblas y trasladados al reino glorioso del Hijo de Dios. Ya no vivimos bajo el poder del pecado ni del temor, sino bajo el señorío de Cristo, como hijos de la luz, llamados a reflejar su verdad y su gracia en el mundo. Que este mensaje nos impulse a vivir con un corazón agradecido, reconociendo cada día la misericordia de Dios en nuestras vidas. Que nos motive a buscar una relación más profunda y constante con Él, creciendo en el conocimiento de su voluntad y viviendo de una manera digna del Señor. Y que nunca olvidemos que hemos sido redimidos, perdonados y restaurados por medio de Jesucristo, nuestro Señor. En Él tenemos vida, esperanza y una herencia eterna que nadie puede quitarnos. Resumen de la Biblia del libro Colosenses. Parte número 2. La supremacía y suficiencia de Cristo. Capítulo 1, versículo 15 al 23. Introducción. En este audiolibro nos adentramos en uno de los pasajes más profundos, solemnes y majestuosos de toda la Escritura. En Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 23, el apóstol Pablo nos invita a levantar la mirada más allá de lo visible y a contemplar con reverencia quién es realmente Jesucristo. Estas palabras no son una reflexión superficial ni una enseñanza más entre muchas. Son una proclamación poderosa de la identidad, la autoridad y la gloria de Cristo. Pablo presenta a Jesús no solo como un gran maestro o un profeta, sino como el centro mismo de toda la creación, el fundamento de la redención y la cabeza viva de la Iglesia. Todo gira en torno a Él, y todo encuentra en Él su propósito y su sentido. Este pasaje fue escrito en un contexto donde comenzaban a surgir enseñanzas que intentaban disminuir la grandeza de Cristo, mezclando el Evangelio con filosofías humanas, legalismo o prácticas espirituales ajenas a la verdad. Frente a estas ideas, Pablo responde con una afirmación clara, firme y sin concesiones: Cristo es supremo sobre todas las cosas y plenamente suficiente para la salvación y la vida espiritual. Al escuchar este mensaje, somos invitados no solo a comprender con la mente, sino a responder con el corazón.
Este texto nos llama a fortalecer nuestra fe en Cristo, a afirmar nuestra esperanza en su obra perfecta y a examinar en quién o en qué estamos colocando nuestra confianza. Nos recuerda que no necesitamos añadir nada a Cristo, porque en él habita toda la plenitud de Dios. Que al escuchar este audiolibro, nuestro corazón sea llevado a la adoración, nuestra fe sea afirmada y nuestra vida sea rendida completamente a Jesucristo, aquel que es antes de todas las cosas. Por quien y para quien todo fue creado, y en quien encontramos vida, reconciliación y salvación eterna. La supremacía y suficiencia de Cristo. Colosenses 1, versículo 15 al 23. Pablo comienza este pasaje con una de las declaraciones más sublimes de toda la Biblia al afirmar que Cristo es la imagen del Dios invisible. En Jesús, Dios se ha dado a conocer de manera perfecta y accesible. Aquel que nadie ha visto jamás se ha revelado plenamente en la persona de Cristo. Él no es una representación incompleta ni una copia imperfecta del Padre, sino su expresión exacta. En la vida, las palabras y las obras de Jesús vemos reflejado el carácter de Dios, su santidad, su amor, su justicia, su misericordia y su poder. Al presentar a Cristo como la imagen del Dios invisible, Pablo afirma que conocer a Jesús es conocer a Dios. Todo lo que Dios desea revelarnos acerca de sí mismo se encuentra en Cristo. Por esta razón, no necesitamos buscar nuevas revelaciones ni intermediarios adicionales, porque en Jesús tenemos la revelación completa de Dios. El apóstol continúa declarando que Cristo es el primogénito de toda creación. Esta expresión no significa que Cristo haya sido creado, sino que ocupa el lugar de mayor autoridad y honor sobre todo lo creado. Él es el heredero supremo, el Señor soberano del universo. Jesús existe antes de todas las cosas, sin principio ni fin, y su existencia precede a todo lo que fue hecho. Pablo profundiza aún más al afirmar que en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles. Esto incluye no solo el mundo material, sino también las realidades espirituales, tronos, dominios, principados y potestades. Todo poder, autoridad y reino, tanto terrenal como celestial, existe por la voluntad de Cristo y está sujeto a su soberanía. Nada en el universo es independiente de Él. Todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Esto significa que Él es tanto el agente creador como el propósito final de la creación. El universo no es producto del azar ni existe para sí mismo, sino que encuentra su razón de ser en Cristo y para su gloria. Además, Pablo afirma que Cristo es antes de todas las cosas y que en Él todas subsisten. Él no solo dio origen a la creación, sino que la sostiene constantemente. Cada momento de la existencia, cada ley del universo y cada latido de vida dependen de su poder. Si Cristo retirara su mano sustentadora, todo dejaría de existir. Esta verdad nos recuerda que nuestra vida está completamente en sus manos. Pablo dirige luego nuestra atención a la Iglesia, afirmando que Cristo es la cabeza del cuerpo. La Iglesia no pertenece a líderes humanos ni a sistemas religiosos, sino a Cristo mismo. Él es su autoridad suprema, su guía y su fuente de vida espiritual. La Iglesia vive, crece y se edifica únicamente cuando permanece unida a su cabeza, que es Cristo. El apóstol continúa declarando que Cristo es el principio y el primogénito de entre los muertos. Su resurrección marca el inicio de una nueva creación y garantiza la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. Jesús fue el primero en resucitar para no morir jamás, asegurando así la resurrección futura de todos los que creen en Él. De esta manera, Cristo tiene la preeminencia en todo, en la creación, en la redención y en la eternidad. Pablo afirma con claridad que en Cristo habitó toda la plenitud de Dios. No una porción, no una manifestación parcial, sino la plenitud total de la divinidad. Jesús es completamente Dios, y en Él no hay carencia alguna. Esta verdad confronta cualquier intento de añadir algo a Cristo como si Él no fuera suficiente. En Cristo se encuentra toda la sabiduría, toda la gracia y toda la salvación que el ser humano necesita. Finalmente, Pablo presenta la obra reconciliadora de Cristo. Por medio de la sangre derramada en la cruz, Dios reconcilió consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos. Aquellos que antes estaban alejados de Dios, enemigos en su mente y esclavos del pecado, ahora han sido reconciliados por medio de la muerte de Cristo. El propósito de esta reconciliación es presentar a los creyentes santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios.
no por mérito propio, sino por la obra perfecta de Cristo. Esta salvación gloriosa nos llama a permanecer firmes en la fe, bien cimentados y constantes, sin apartarnos de la esperanza del Evangelio que hemos recibido. Este pasaje nos recuerda que Cristo no solo es suficiente para comenzar la vida cristiana, sino también para sostenerla hasta el final. Él es supremo en todo, digno de toda adoración, y el fundamento eterno de nuestra fe y esperanza. Conclusión. El pasaje de Colosenses 1, versículo 15 al 23 nos revela con absoluta claridad que Jesucristo es supremo sobre toda la creación y completamente suficiente para nuestra salvación. Él no es solo parte del plan de Dios, sino el centro de ese plan. Es Dios revelado, creador de todo lo que existe, sustentador del universo, cabeza de la Iglesia y el reconciliador perfecto entre Dios y la humanidad. Estas verdades nos llevan a una reflexión profunda y personal. Este mensaje nos invita a examinar en quién estamos poniendo nuestra confianza y qué lugar ocupa Cristo en nuestra vida. En un mundo que ofrece múltiples voces, filosofías y falsas seguridades, Pablo nos recuerda que nada ni nadie puede ocupar el lugar que solo Cristo merece. Todo lo que buscamos, sentido, plenitud, perdón, restauración y esperanza, se encuentra únicamente en Él. En Cristo tenemos todo lo necesario para la vida y para la piedad. No necesitamos añadir méritos humanos, tradiciones religiosas ni esfuerzos personales para completar lo que Él ya hizo. Su obra en la cruz fue perfecta y suficiente. Su sangre reconcilió lo que estaba separado, restauró lo que estaba roto y abrió el camino para una relación viva con Dios. Este pasaje también nos llama a perseverar. Somos exhortados a permanecer firmes en la fe, bien cimentados y constantes, sin apartarnos de la esperanza del Evangelio. La vida cristiana no consiste solo en comenzar bien, sino en permanecer fieles, confiando cada día en la obra y el poder de Cristo. Que esta verdad fortalezca nuestra fe en medio de las pruebas, afirme nuestra esperanza en tiempos de incertidumbre y nos lleve a rendir nuestra vida completamente a Jesucristo. Que vivamos bajo su señorío, con corazones agradecidos y vidas que reflejen su gloria. Porque en Cristo habita toda la plenitud de Dios, y en Él encontramos vida verdadera, propósito eterno y salvación que no termina. A Él sea toda la gloria, el honor y la adoración, ahora y por la eternidad. Resumen de la Biblia del libro Colosenses. Parte número 3. El ministerio de Pablo y el misterio revelado. Capítulo 1, versículo 24 al capítulo 2, versículo 5. Introducción. En este audiolibro nos adentramos en uno de los pasajes más profundamente pastorales y doctrinales del libro de Colosenses. Desde el capítulo 1, versículo 24, hasta el capítulo 2, versículo 5, el apóstol Pablo nos permite mirar de cerca su corazón, su llamado y la pasión que impulsa su ministerio. Pablo escribe estas palabras desde la prisión, en medio de aflicciones reales y constantes. Sin embargo, lejos de expresar amargura o desaliento, él comparte una visión transformada del sufrimiento. Para Pablo, el dolor no es inútil ni sin propósito. Cuando es ofrecido a Dios, se convierte en un medio por el cual la Iglesia es fortalecida y el Evangelio es proclamado con mayor claridad. Su testimonio nos recuerda que el servicio cristiano auténtico implica entrega, perseverancia y, en muchas ocasiones, sacrificio. En este pasaje, Pablo también revela el corazón del mensaje que se le ha confiado anunciar, un misterio que estuvo oculto por siglos y generaciones, pero que ahora ha sido plenamente revelado a los creyentes. Este misterio glorioso es una verdad que transforma la vida cristiana desde su fundamento. Cristo vive en nosotros, y su presencia es la garantía segura de nuestra esperanza futura y de la gloria venidera. Esta realidad nos invita a entender la fe cristiana no como un sistema de reglas externas o esfuerzos humanos, sino como una relación viva con Cristo resucitado, quien habita en el corazón de su pueblo y obra poderosamente para transformarlo. Al mismo tiempo, Pablo levanta una advertencia pastoral urgente. Él sabe que la Iglesia enfrenta el peligro de ser engañada por filosofías humanas, razonamientos persuasivos y enseñanzas que aparentan sabiduría espiritual, pero que desvían la mirada de la suficiencia de Cristo. Por eso, este mensaje nos llama a permanecer vigilantes, arraigados en la verdad del Evangelio y firmes en nuestra fe. Que al escuchar este audiolibro, nuestro corazón sea animado a perseverar en el servicio a Dios, a valorar la presencia viva de Cristo en nosotros y a vivir con discernimiento espiritual.
confiando únicamente en aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El ministerio de Pablo y el misterio revelado. Colosenses capítulo 1, versículo 24 al capítulo 2, versículo 5. Pablo inicia este pasaje hablando de una realidad que podría parecer contradictoria, su sufrimiento por causa de la Iglesia. De manera sorprendente, declara que se goza en lo que padece por los creyentes. Para él, el sufrimiento no es una señal de derrota ni de abandono divino, sino una expresión de fidelidad al llamado que Dios le ha confiado. Sus aflicciones no son inútiles ni accidentales, están profundamente ligadas a su misión como ministro del Evangelio y al avance del reino de Dios. Pablo entiende que proclamar a Cristo en un mundo que se resiste a la verdad tiene un costo. Sin embargo, su sufrimiento adquiere significado cuando lo ve como un servicio a la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Él no vive para su propia comodidad, sino para edificar a los creyentes y fortalecer su fe. Esta perspectiva transforma el dolor en gozo, porque Pablo sabe que Dios usa incluso las pruebas para cumplir sus propósitos eternos. Cuando Pablo afirma que completa en su carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, no está sugiriendo en ningún momento que la obra redentora de Jesús sea incompleta. La cruz fue suficiente, perfecta y definitiva para la salvación. Lo que Pablo expresa es que, como siervo de Cristo, participa en los padecimientos que acompañan la proclamación del Evangelio. Él comparte los sufrimientos que resultan de anunciar a Cristo en un mundo caído, llevando el mensaje de salvación a la Iglesia y a los pueblos. Pablo describe su ministerio como una administración sagrada que Dios le confió. Su responsabilidad no era predicar un mensaje limitado, selectivo o adaptado a la conveniencia humana, sino anunciar plenamente la palabra de Dios. Su llamado era proclamar todo el consejo divino, revelando la verdad del Evangelio con fidelidad y claridad. En este contexto, Pablo introduce el misterio que por siglos estuvo oculto y que ahora ha sido revelado a los santos. Este misterio no es algo enigmático o inaccesible, sino una verdad gloriosa que Dios ha dado a conocer abiertamente a su pueblo. El misterio revelado es uno de los pilares centrales de la fe cristiana. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Esta verdad transforma radicalmente la comprensión de la vida cristiana. Ya no se trata únicamente de cumplir normas religiosas externas o de buscar a Dios a través de rituales, sino de una relación viva y profunda con Cristo mismo. Él habita en el corazón de los creyentes, obrando desde dentro para renovar la mente, transformar el carácter y producir una vida conforme a la voluntad de Dios. Su presencia en nosotros es la garantía segura de la gloria futura y de la herencia eterna que nos espera. Pablo afirma que su propósito al anunciar este misterio es proclamar a Cristo, amonestando y enseñando a todos con toda sabiduría. El objetivo de su ministerio no es simplemente informar, sino formar espiritualmente a los creyentes. Su anhelo es presentar a cada persona perfecta, es decir, madura y completa, en Cristo Jesús. Esta es la meta del verdadero ministerio cristiano, llevar a los creyentes a una fe firme, profunda y centrada exclusivamente en Cristo. El apóstol reconoce que esta tarea no es fácil. Requiere esfuerzo constante, lucha espiritual y una dependencia total del poder de Dios. Pablo trabaja intensamente, pero deja claro que no lo hace con sus propias fuerzas. Todo su esfuerzo está sostenido por la energía poderosa de Cristo que actúa en él. Es Cristo quien fortalece, capacita y sostiene al siervo en medio de las dificultades. Al avanzar al capítulo 2, Pablo expresa su profunda preocupación pastoral por los creyentes de Colosas y de otras regiones cercanas. Aunque no los ha visto personalmente, su corazón está profundamente unido a ellos. Su deseo es que sean consolados, fortalecidos interiormente y unidos en amor. Para Pablo, la unidad en Cristo es una evidencia esencial de una fe auténtica. Él anhela que los creyentes alcancen todas las riquezas de un pleno entendimiento y del conocimiento del misterio de Dios, que es Cristo. En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No hay verdad más alta ni revelación más completa fuera de Cristo. Por esta razón, Pablo advierte con claridad contra el peligro de ser engañados por palabras persuasivas y filosofías humanas. Estas enseñanzas pueden parecer profundas o atractivas, pero desvían el corazón de la verdad central del Evangelio. Pablo exhorta a los creyentes a permanecer firmes en Cristo, arraigados en Él y seguros en la fe que han recibido. Aunque Pablo está ausente físicamente,
Se goza al ver el buen orden y la firmeza de la fe de los colosenses en Cristo. Su deseo final es que continúen creciendo espiritualmente, permaneciendo fieles al Evangelio y sin apartarse de la verdad que han recibido. Este pasaje nos recuerda que la vida cristiana auténtica está centrada en Cristo, sostenida por su poder y protegida por la verdad del Evangelio. En él encontramos fortaleza para servir, sabiduría para discernir y esperanza segura para el futuro. Conclusión. El pasaje de Colosenses capítulo 1, versículo 24 al capítulo 2, versículo 5 nos recuerda con claridad que el ministerio cristiano tiene un costo real, pero también una recompensa eterna incomparable. El sufrimiento, cuando es ofrecido a Dios con un corazón dispuesto, deja de ser una carga sin sentido y se convierte en un instrumento de bendición para la Iglesia y de gloria para Cristo. Pablo nos enseña que incluso las pruebas más difíciles pueden ser usadas por Dios para edificar a su pueblo y extender su reino. Este texto nos presenta una de las verdades más gloriosas y transformadoras del Evangelio. Cristo vive en nosotros y es nuestra esperanza segura de gloria. Esta realidad redefine por completo la vida cristiana. No caminamos solos, no luchamos con nuestras propias fuerzas, ni enfrentamos las dificultades sin propósito. La presencia viva de Cristo en nosotros nos fortalece en la debilidad, nos transforma desde el interior y nos sostiene fielmente hasta el final. Al mismo tiempo, este pasaje nos llama a vivir con discernimiento espiritual. Somos exhortados a permanecer firmes en la fe que hemos recibido, atentos y vigilantes para no dejarnos engañar por filosofías humanas, razonamientos persuasivos o enseñanzas que aparentan sabiduría, pero que apartan el corazón de la suficiencia de Cristo. En Él, y solo en Él, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento que el ser humano necesita. Pablo nos anima a una fe madura, arraigada en Cristo y unida en amor. Una fe que no se deja mover por las circunstancias ni por voces engañosas, sino que permanece firme en la verdad del Evangelio. Esta fe produce perseverancia, gozo y una vida que honra a Dios aún en medio de las pruebas. Que este mensaje nos impulse a servir con fidelidad, a perseverar con esperanza y a vivir cada día con la profunda convicción de que Cristo habita en nosotros. Que su presencia nos guíe, nos fortalezca y nos lleve con seguridad hacia la gloria eterna que nos ha sido prometida. En Cristo tenemos vida, propósito y una esperanza que jamás será defraudada. Resumen de la Biblia del libro Colosenses. Parte número 4. Advertencia contra falsas doctrinas. Capítulo 2, versículos 6 al 23. Introducción. En este audiolibro abordamos una de las exhortaciones más firmes, claras y necesarias del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Una exhortación que sigue siendo profundamente relevante para los creyentes de todos los tiempos. En Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 23, Pablo levanta una voz de alerta frente a enseñanzas que amenazaban con desviar a los creyentes de la verdad central del Evangelio. La suficiencia absoluta de Jesucristo. Estas enseñanzas no negaban abiertamente a Cristo, pero intentaban añadirle algo más. Mezclaban la fe con filosofías humanas, prácticas religiosas legalistas y experiencias místicas que aparentaban profundidad espiritual. Pablo advierte que, aunque estas ideas pueden parecer sabias, elevadas o piadosas, en realidad vacían al Evangelio de su poder y apartan el corazón de la sencillez que hay en Cristo. Este pasaje nos recuerda una verdad fundamental: la vida cristiana no comienza con Cristo para luego completarse con esfuerzos humanos, reglas externas o tradiciones religiosas. Así como hemos recibido a Cristo Jesús como Señor por la fe, así también debemos andar en Él cada día. Nuestro crecimiento espiritual no depende de añadidos humanos, sino de una relación viva, constante y profunda con Cristo. Pablo utiliza un lenguaje lleno de imágenes poderosas para describir esta vida en Cristo: estar arraigados como un árbol firme, edificados como una casa sólida y confirmados en la fe como creyentes bien establecidos. Todo esto sucede cuando Cristo ocupa el centro absoluto de nuestra vida y de nuestra fe. Al escuchar este mensaje, somos invitados a examinarnos con honestidad espiritual. ¿En quién estamos confiando verdaderamente para nuestra salvación y crecimiento? ¿Estamos descansando plenamente en la obra completa de Cristo, o hemos permitido que otras voces ocupen su lugar? Este audiolibro nos llama a renovar nuestra confianza en Cristo, a rechazar toda enseñanza que disminuya su gloria y a vivir en la libertad que Él nos ha otorgado. Una libertad que no conduce al desorden, sino a una vida agradecida,
firme y profundamente arraigada en aquel que es suficiente para salvarnos, sostenernos y llevarnos hasta el final. Advertencia contra falsas doctrinas. Pablo comienza este pasaje con una exhortación clara, directa y profundamente transformadora. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Con estas palabras, el apóstol establece un principio fundamental de la vida cristiana. Así como entramos en la fe por la gracia de Dios y por medio de la fe en Cristo, de la misma manera debemos vivir cada día. La vida cristiana no es un evento aislado, sino un caminar constante en comunión con Cristo. Pablo deja en claro que el crecimiento espiritual no proviene de esfuerzos humanos, rituales externos o experiencias extraordinarias, sino de una relación viva y continua con Jesucristo. Por eso utiliza imágenes llenas de significado espiritual. Estar arraigados como un árbol profundamente plantado, edificados como una casa firmemente construida y confirmados en la fe como creyentes bien establecidos. Este crecimiento se manifiesta en una vida llena de gratitud, reconociendo que todo proviene de la gracia de Dios. A continuación, el apóstol emite una advertencia firme y necesaria: no dejarnos cautivar, ni llevar como prisioneros, por filosofías y huecas sutilezas. Estas enseñanzas se basan en tradiciones humanas y en los principios del mundo, y no en Cristo. Aunque pueden parecer intelectuales, profundas o espirituales, carecen del poder para transformar el corazón. Pablo recalca que toda verdadera sabiduría y conocimiento se encuentran únicamente en Cristo. Con autoridad apostólica, Pablo declara una verdad central del Evangelio: en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús no es un intermediario menor ni una figura espiritual incompleta, Él es plenamente Dios. Y, de manera gloriosa, los creyentes han sido hechos completos en Él. No hay carencia espiritual alguna que deba ser suplida fuera de Cristo. Él es suficiente para la salvación, para el crecimiento espiritual y para la vida eterna. Pablo recuerda a los colosenses la transformación radical que han experimentado en Cristo. Han sido circuncidados con una circuncisión no hecha por manos humanas, una obra espiritual en la que la naturaleza pecaminosa fue despojada. Han sido sepultados con Cristo en el bautismo y resucitados juntamente con Él por la fe en el poder de Dios. Antes estaban muertos en sus pecados, separados de Dios y sin esperanza, pero ahora han sido vivificados juntamente con Cristo. El apóstol enfatiza que Dios perdonó todos nuestros pecados y anuló el acta de decretos que nos era contraria. Esa deuda espiritual fue completamente cancelada y clavada en la cruz. Además, Cristo despojó a los poderes y autoridades espirituales, triunfando sobre ellos públicamente. La cruz, que parecía una derrota, se convirtió en la mayor victoria de Dios sobre el pecado, la muerte y las fuerzas del mal. Luego, Pablo confronta con claridad el legalismo religioso. Exhorta a los creyentes a no permitir que nadie los juzgue por cuestiones externas como comida, bebida, celebraciones religiosas, luna nueva o días de reposo. Estas prácticas formaban parte de la ley antigua y eran solo una sombra de lo que había de venir. La realidad, la sustancia y el cumplimiento de todo ello es Cristo. Aferrarse a las sombras cuando ya ha llegado la realidad es perder de vista la esencia del Evangelio. El apóstol también denuncia el misticismo y la falsa humildad, prácticas que promovían la adoración de ángeles y la búsqueda de experiencias espirituales extraordinarias. Aunque estas prácticas aparentan piedad y profundidad espiritual, en realidad están basadas en la mente humana y no en la revelación de Dios. Pablo afirma que quienes siguen este camino no se aferran a la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo, que es la Iglesia, recibe nutrición, crecimiento y vida verdadera. Finalmente, Pablo expone el engaño del ascetismo y de las reglas humanas estrictas, resumidas en expresiones como: no toques, no gustes, no manejes. Estas normas aparentan sabiduría, disciplina y severidad, pero carecen de poder real para vencer los deseos de la carne. No transforman el corazón ni producen santidad verdadera. Solo Cristo, por medio de su Espíritu, puede renovar la mente, transformar el interior y guiar al creyente a una vida santa y libre. Este pasaje nos conduce a una conclusión clara y poderosa: Cristo es suficiente. No necesitamos añadir nada a su obra perfecta. En Él tenemos vida, libertad, perdón, victoria y plenitud. Conclusión. El pasaje de Colosenses 2, versículos 6 al 23 nos deja una verdad firme e innegociable: Cristo es completamente suficiente.
En Él hemos recibido todo lo necesario para nuestra salvación, nuestra vida espiritual y nuestro crecimiento en la fe. En Cristo tenemos perdón total de pecados, libertad verdadera, una vida nueva y una plenitud que no depende de esfuerzos humanos ni de prácticas externas. Pablo nos advierte que cualquier intento de añadir algo a la obra redentora de Cristo, ya sea por medio del legalismo, del misticismo o de tradiciones religiosas, termina debilitando el Evangelio y desviando el corazón de la gracia de Dios. Estas enseñanzas pueden parecer sabias, espirituales o disciplinadas, pero carecen del poder para transformar el interior del ser humano. Solo Cristo, por medio de su Espíritu, puede renovar el corazón y producir una vida que agrada a Dios. Este mensaje nos llama a vivir una fe sencilla, pero profundamente arraigada en Cristo. No una fe superficial, sino una fe firme, estable y agradecida, que descansa en la obra completa que Jesús ya realizó en la cruz. Una fe que no busca seguridad en reglas externas ni en experiencias extraordinarias, sino en una relación viva y constante con el Señor. Asimismo, somos exhortados a permanecer vigilantes, discerniendo con sabiduría toda enseñanza que minimice la centralidad de Cristo o que pretenda ocupar su lugar. Nuestra identidad, nuestra esperanza y nuestra libertad están firmemente ancladas en Él. Aferrarnos a Cristo es aferrarnos a la vida misma. Que esta verdad nos impulse a caminar cada día unidos a Cristo, andando en Él con confianza y gratitud. Que vivamos conscientes de que en Cristo estamos completos, fortalecidos y seguros. Y que toda nuestra vida, nuestras decisiones y nuestra fe reflejen que Jesucristo es suficiente, digno de toda gloria, honor y adoración, hoy y por la eternidad. Resumen de la Biblia del libro Colosenses. Parte número 5. La nueva vida en Cristo. Capítulo 3, versículo 1 al 17. Introducción. En este audiolibro nos adentramos en una de las secciones más prácticas, profundas y transformadoras del libro de Colosenses. Después de afirmar con claridad quién es Jesucristo, su supremacía, y la suficiencia total de su obra redentora, el apóstol Pablo dirige ahora su atención a una pregunta fundamental. ¿Cómo debe vivirse esta verdad en la vida diaria del creyente? En Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 17, Pablo nos enseña que la fe cristiana no se limita a doctrinas correctas o conocimientos teológicos, sino que se expresa en una vida renovada. Haber sido unidos a Cristo en su muerte y resurrección implica una transformación real y visible del corazón, de la mente y de la manera de vivir. La nueva vida en Cristo no es solo una posición espiritual, sino una experiencia continua de cambio y crecimiento. Este pasaje nos muestra que el Evangelio afecta nuestras prioridades, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras relaciones. Pablo nos llama a vivir con una perspectiva eterna, recordándonos que nuestra verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo ocupa el centro, todo lo demás encuentra su lugar correcto. Al mismo tiempo, el apóstol nos exhorta a dejar atrás el viejo modo de vivir, aquel que estaba dominado por el pecado, el egoísmo y los deseos desordenados. Este llamado no es una carga, sino una invitación a vivir en libertad. Al despojarnos del viejo hombre, somos llamados a vestirnos del nuevo, reflejando el carácter de Cristo en cada área de nuestra vida. Este audiolibro nos invita a levantar nuestra mirada hacia las cosas eternas, a examinar nuestras actitudes y a permitir que el Espíritu de Dios transforme nuestro interior. Es un llamado a vivir de manera coherente con la nueva identidad que hemos recibido en Cristo, manifestando su amor, su humildad, su paz y su gratitud en cada palabra, en cada acción y en cada relación. Al escuchar este mensaje, somos animados a abrazar la vida nueva que Dios nos ha dado, recordando que Cristo no solo es nuestro Salvador, sino también nuestra vida. La nueva vida en Cristo. Colosenses 3, versículo 1 al 17. Pablo comienza esta sección con una afirmación poderosa que define toda la vida cristiana. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Con estas palabras, el apóstol recuerda a los creyentes que su unión con Cristo no es simbólica ni teórica, sino real y espiritual. Al creer en Cristo, hemos muerto con Él al pecado y hemos resucitado con Él a una vida completamente nueva. Esta nueva realidad cambia nuestra manera de vivir. Buscar las cosas de arriba no significa huir de las responsabilidades terrenales ni vivir desconectados del mundo, sino adoptar una perspectiva eterna que gobierne nuestras decisiones diarias.
Pablo exhorta a poner la mira en las cosas celestiales y no en las terrenales, recordándonos que nuestra verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra seguridad, nuestra identidad y nuestro futuro están firmemente guardados en Él. Y cuando Cristo, que es nuestra vida, se manifieste en gloria, nosotros también seremos manifestados juntamente con Él. A partir de esta verdad gloriosa, Pablo hace un llamado claro y desafiante: abandonar el viejo modo de vivir. Exhorta a hacer morir todo aquello que pertenece a la naturaleza pecaminosa, mencionando actitudes y prácticas que caracterizan la vida sin Dios: inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Estas cosas no solo ofenden a Dios, sino que pertenecen a una vida pasada que ya no define al creyente. En Cristo, esa vieja identidad ha sido crucificada. Pablo también dirige su atención a actitudes internas que dañan profundamente las relaciones humanas. Exhorta a desechar la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las palabras deshonestas. Estas actitudes reflejan un corazón no transformado. Además, llama a no mentir unos a otros, recordando que el creyente se ha despojado del viejo hombre con sus hechos y se ha vestido del nuevo, el cual se va renovando continuamente conforme a la imagen de su Creador. La vida cristiana es un proceso constante de renovación espiritual. En esta nueva vida, las divisiones humanas pierden su poder. Pablo declara que en Cristo ya no hay distinción entre judío y griego, circuncisión o incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo o libre. Todas las barreras culturales, sociales y religiosas quedan subordinadas a una verdad mayor: Cristo es el todo y en todos. La nueva vida en Cristo crea una nueva humanidad unida por la gracia, el amor y la reconciliación. Luego, el apóstol describe con claridad el carácter del nuevo hombre. Como escogidos de Dios, santos y amados, los creyentes son llamados a vestirse de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Estas virtudes no son opcionales, son el reflejo natural de una vida transformada por Cristo. A través de ellas, el carácter de Jesús se manifiesta en la vida diaria del creyente. Pablo exhorta a soportarnos unos a otros con amor y a perdonarnos mutuamente, así como Cristo nos perdonó. El perdón no nace del esfuerzo humano, sino de recordar cuán profundamente hemos sido perdonados por Dios. Y por encima de todas estas virtudes, Pablo nos llama a vestirnos de amor, el vínculo perfecto que une a la comunidad cristiana. El amor es el lazo que sostiene la unidad, la paz y la armonía entre los creyentes. El apóstol continúa enseñando que la paz de Cristo debe gobernar nuestros corazones. Esta paz no es simplemente ausencia de conflicto, sino la seguridad profunda que proviene de estar reconciliados con Dios. Fuimos llamados a vivir en paz como un solo cuerpo, y esta paz debe ir acompañada de una actitud constante de gratitud. Una vida transformada por Cristo es una vida agradecida, consciente de la gracia recibida. Finalmente, Pablo exhorta a que la palabra de Cristo habite abundantemente en nosotros. Esto implica permitir que la palabra de Dios llene nuestra mente y nuestro corazón, guiando nuestras decisiones y relaciones. A través de la enseñanza, la exhortación y la adoración por medio de salmos, himnos y cánticos espirituales, los creyentes se edifican mutuamente. Pablo concluye recordando que todo lo que hagamos, tanto en palabra como en obra, debe hacerse en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Este pasaje nos muestra que la nueva vida en Cristo no es una teoría, sino una realidad viva que transforma cada área de nuestra existencia. Conclusión. El pasaje de Colosenses 3, versículo 1 al 17 nos recuerda con profunda claridad que la vida cristiana no es una mejora superficial del pasado, sino una vida completamente nueva, arraigada en nuestra unión viva y real con Cristo. Hemos sido resucitados con Él, y esta verdad transforma la manera en que pensamos, decidimos y vivimos cada día. Nuestra identidad ya no está definida por lo que fuimos, sino por quienes somos ahora en Cristo. Este llamado a vivir con una perspectiva eterna nos invita a levantar la mirada por encima de las circunstancias temporales y a recordar que nuestra verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Al dejar atrás el viejo modo de vivir, no perdemos libertad, por el contrario, entramos en la plenitud de la vida que Dios diseñó para nosotros. Abrazar la nueva identidad en Cristo es aceptar una vida guiada por su gracia, su verdad y su amor. La nueva vida en Cristo no se sostiene en reglas externas ni en esfuerzos humanos,
sino en una transformación interna producida por el poder del Espíritu Santo. Al vestirnos del nuevo hombre, reflejamos el carácter de Cristo en nuestras actitudes y relaciones diarias, amor sincero, humildad genuina, paciencia en medio de las pruebas, perdón que sana y una gratitud constante que reconoce la obra de Dios en todo momento. Estas virtudes no solo glorifican a Dios, sino que también fortalecen a la Iglesia y sirven como un testimonio visible al mundo del poder transformador del Evangelio. Pablo nos recuerda que la paz de Cristo debe gobernar nuestros corazones y que su palabra debe habitar abundantemente en nosotros. Cuando Cristo ocupa el centro, nuestras palabras, acciones y decisiones reflejan su señorío. Todo lo que hacemos, en palabra o en obra, se convierte en una expresión de adoración cuando lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Que este mensaje nos anime a buscar cada día las cosas de arriba, a caminar conscientes de nuestra unión con Cristo y a vivir de manera coherente con la vida nueva que hemos recibido. Porque en Él hemos sido hechos nuevos, en Él encontramos propósito, dirección y esperanza, y en Él hallamos la verdadera vida, hoy y por la eternidad. Resumen de la Biblia del libro Colosenses. Parte número 6. Instrucciones para la vida diaria y las relaciones. Capítulo 3, versículo 18 al capítulo 4, versículo 1. Introducción. En este audiolibro nos adentramos en una sección profundamente práctica del libro de Colosenses, donde el apóstol Pablo muestra cómo la nueva vida en Cristo debe expresarse de manera concreta en nuestras relaciones diarias. Después de presentar la supremacía de Cristo y la transformación interior del creyente, Pablo dirige ahora su atención a la vida cotidiana, demostrando que la fe genuina siempre produce frutos visibles. En Colosenses capítulo 3, versículo 18, hasta el capítulo 4, versículo 1, se nos recuerda que la fe cristiana no se vive únicamente en el ámbito espiritual o en momentos de adoración, sino en la realidad del hogar, del trabajo y de las relaciones humanas. El Evangelio tiene el poder de transformar no solo el corazón del creyente, sino también la dinámica familiar, las relaciones laborales y la manera en que ejercemos autoridad o respondemos a ella. Pablo aborda de forma directa los distintos roles dentro del hogar cristiano, esposos, esposas, hijos y padres, mostrando que cada uno ha sido llamado a vivir bajo el señorío de Cristo. Estas instrucciones no están basadas en normas culturales pasajeras, sino en principios espirituales eternos que promueven el amor, el respeto, la responsabilidad y el orden según el diseño de Dios. Asimismo, el apóstol extiende estas enseñanzas al ámbito del trabajo, recordándonos que toda labor, sin importar cuán sencilla o exigente sea, debe realizarse como para el Señor. Este pasaje nos enseña con claridad que Cristo debe gobernar todas las áreas de nuestra vida. No existe un espacio neutro donde Él no tenga autoridad. El hogar, el trabajo, las relaciones y las decisiones diarias están llamados a reflejar el carácter de Cristo y a dar testimonio de su gracia. Vivir bajo su señorío transforma lo ordinario en una oportunidad para glorificar a Dios. Al escuchar este mensaje, somos invitados a examinar nuestras actitudes, nuestras palabras y nuestras acciones a la luz del Evangelio. Este audiolibro nos anima a vivir con responsabilidad, amor y respeto mutuo, entendiendo que cada relación es un campo donde la fe se pone en práctica. Que al meditar en estas enseñanzas, podamos rendir cada área de nuestra vida a Cristo y glorificar su nombre en lo cotidiano. Instrucciones para la vida diaria y las relaciones. Colosenses capítulo 3, versículo 18 al capítulo 4, versículo 1. Pablo comienza esta sección dirigiéndose a las relaciones dentro del hogar, mostrando que la vida cristiana se expresa de manera tangible en la convivencia diaria. El Evangelio no transforma solo la fe personal, sino también la forma en que nos relacionamos con quienes están más cerca de nosotros. Por eso, el apóstol inicia con las esposas, exhortándolas a sujetarse a sus esposos como conviene en el Señor. Esta sujeción no implica inferioridad ni pérdida de dignidad, sino una actitud voluntaria de respeto, cooperación y orden dentro del diseño de Dios para el matrimonio. Es una respuesta que nace de la relación con Cristo y está limitada por la obediencia a Él. Pablo deja claro que esta exhortación no puede entenderse fuera del marco del amor cristiano. Por eso, inmediatamente se dirige a los esposos, llamándolos a amar a sus esposas y a no ser ásperos con ellas. El amor del esposo debe reflejar el carácter de Cristo, un amor sacrificial, paciente, protector y lleno de gracia. En el matrimonio cristiano, la autoridad nunca se ejerce con dureza,
control o egoísmo, sino con servicio, comprensión y entrega. El esposo es llamado a cuidar emocional y espiritualmente a su esposa, creando un ambiente de seguridad y respeto. Luego, el apóstol se dirige a los hijos, exhortándolos a obedecer a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. La obediencia de los hijos no es solo un acto de disciplina familiar, sino una expresión de reverencia a Dios. A través de la obediencia, los hijos aprenden principios de respeto, responsabilidad y sumisión a la autoridad divina. Esta enseñanza destaca que la formación espiritual comienza en el hogar y que la familia es un espacio clave para el crecimiento en la fe. Al mismo tiempo, Pablo habla a los padres, advirtiéndoles que no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. El liderazgo parental debe estar marcado por la sabiduría, la paciencia y el amor. Los padres están llamados a corregir con justicia, a guiar con ejemplo y a nutrir emocional y espiritualmente a sus hijos. La disciplina sin amor produce temor y frustración, pero la corrección acompañada de gracia fortalece el corazón y fomenta una relación sana. Pablo continúa extendiendo estas enseñanzas al ámbito laboral, dirigiéndose a los siervos o trabajadores. Los exhorta a obedecer a sus amos terrenales con sinceridad de corazón y con temor del Señor, no solo cuando están siendo observados, sino con integridad constante. Esta instrucción eleva el valor del trabajo, recordando que toda labor realizada con fidelidad honra a Dios. El creyente trabaja no solo para cumplir expectativas humanas, sino como un acto de adoración al Señor. El apóstol profundiza aún más al afirmar que todo lo que hagamos debe hacerse de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esta verdad transforma la manera de ver el trabajo diario, dignificando incluso las tareas más sencillas. El creyente sirve con excelencia porque reconoce que su verdadero Señor es Cristo, y que de Él proviene la herencia y la recompensa eterna. Pablo también recuerda que Dios es justo y que no hace acepción de personas. Nadie queda fuera de su juicio ni de su justicia. Aquellos que obran mal, sin importar su posición, enfrentarán las consecuencias de sus acciones. Esta afirmación refuerza la responsabilidad moral de cada creyente y nos recuerda que nuestra conducta tiene implicaciones espirituales. Finalmente, Pablo se dirige a los amos, exhortándolos a tratar a sus siervos con justicia y equidad, recordándoles que ellos también tienen un Señor en los cielos. Toda autoridad humana es limitada y está sujeta a la autoridad suprema de Cristo. Por tanto, debe ejercerse con responsabilidad, justicia y temor de Dios. El liderazgo cristiano, ya sea en el hogar, en el trabajo o en cualquier ámbito, está llamado a reflejar el carácter justo y compasivo del Señor. Este pasaje nos enseña que la fe cristiana se vive en lo cotidiano. Cada relación, cada responsabilidad y cada decisión diaria se convierten en una oportunidad para honrar a Cristo y reflejar su señorío en todas las áreas de la vida. Conclusión. El pasaje de Colosenses capítulo 3, versículo 18 al capítulo 4. Versículo 1 nos muestra con claridad que la fe cristiana se vive de manera práctica y visible en cada relación y en cada responsabilidad diaria. La nueva vida en Cristo no se limita a lo interior ni se reduce a experiencias espirituales privadas, sino que se manifiesta en el hogar, en el trabajo y en la forma en que nos relacionamos unos con otros. El Evangelio transforma lo cotidiano y le da un propósito eterno. Pablo nos recuerda que Cristo debe gobernar todas las áreas de nuestra vida. Cuando Él ocupa el lugar central, nuestras relaciones se llenan de amor genuino, respeto mutuo, justicia y responsabilidad. El matrimonio refleja el amor de Cristo, la familia se convierte en un espacio de formación y cuidado, y el trabajo se transforma en un acto de servicio y adoración a Dios. Ningún rol es insignificante cuando se vive bajo el señorío de Cristo. Este pasaje también nos confronta con la responsabilidad personal que cada creyente tiene delante de Dios. Ya sea que ejerzamos autoridad o estemos bajo ella, todos somos llamados a vivir con integridad, conscientes de que tenemos un Señor en los cielos que ve, evalúa y recompensa con justicia. Nuestra obediencia no depende de las circunstancias, sino de nuestra fidelidad a Cristo. Que este mensaje nos anime a vivir una fe coherente y auténtica, permitiendo que el señorío de Cristo se manifieste en lo sencillo y en lo cotidiano. Que en cada palabra, en cada actitud y en cada acción, podamos reflejar el carácter de Jesús y dar testimonio de su amor transformador. Y que, al vivir así, glorifiquemos a Dios y seamos luz para quienes nos rodean, proclamando con nuestra vida que Jesucristo es el Señor, hoy y siempre.
Resumen de la Biblia del libro Colosenses. Parte número 7. Exhortaciones finales y despedida. Capítulo 4, versículo 2 al 18. Introducción. En este audiolibro llegamos a la sección final de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Después de exponer profundas verdades doctrinales acerca de la persona de Cristo, su obra redentora y la nueva vida que los creyentes han recibido en él, y tras ofrecer instrucciones prácticas para la vida diaria y las relaciones humanas, Pablo concluye su mensaje con exhortaciones llenas de sabiduría pastoral, amor genuino y un profundo sentido de comunidad cristiana. En Colosenses capítulo 4, versículos 2 al 18, el apóstol nos recuerda que la vida cristiana no se sostiene únicamente en el conocimiento doctrinal, sino en una relación viva y constante con Dios, expresada por medio de la oración perseverante, la gratitud y la dependencia diaria del Señor. Pablo enfatiza que la oración es el motor del ministerio y una herramienta esencial para el avance del Evangelio, aun en medio de las dificultades y las limitaciones humanas. Asimismo, este pasaje nos llama a vivir con sabiduría y discernimiento frente a quienes no conocen a Cristo. El testimonio del creyente debe reflejar el carácter de Jesús en la conducta, en las palabras y en la manera de relacionarse con el mundo. Pablo nos recuerda que cada conversación y cada acción pueden convertirse en una oportunidad para glorificar a Dios y dar a conocer el mensaje de salvación. Estas palabras finales no son simples despedidas formales ni detalles secundarios de la carta. Son una expresión viva del corazón pastoral de Pablo y de su visión del ministerio cristiano como una obra compartida, donde cada creyente cumple un papel importante en el cuerpo de Cristo. A través de saludos personales, nombres de colaboradores y exhortaciones específicas, descubrimos que el Evangelio avanza cuando la Iglesia camina unida, sostenida por la oración, fortalecida por el amor y comprometida con la obra del Señor. Este pasaje nos invita a reflexionar seriamente sobre nuestra vida de oración, nuestro testimonio diario y el valor del trabajo en equipo dentro de la Iglesia. Nos recuerda que, aun en los detalles finales, Dios nos habla con claridad y nos anima a vivir una fe activa, perseverante y centrada en Cristo, para su gloria y para la edificación de su pueblo. Exhortaciones finales y despedida. Colosenses capítulo 4, versículo 2 al 18. Pablo comienza esta sección final con un llamado claro, directo y urgente a la oración. Exhorta a los creyentes a perseverar en ella, velando con acción de gracias. La oración no es presentada como un recurso ocasional ni como una práctica secundaria, sino como una disciplina constante que sostiene la vida cristiana. Perseverar en la oración implica permanecer firmes aun cuando las respuestas parecen tardar, mantener el corazón despierto y atento a la obra de Dios, y reconocer su fidelidad en todo tiempo. El apóstol une la perseverancia con la gratitud, recordándonos que una vida de oración saludable no se centra solo en peticiones, sino también en el reconocimiento agradecido de lo que Dios ya ha hecho. Velar en oración significa vivir espiritualmente alerta, discerniendo los tiempos, las oportunidades y los desafíos, confiando siempre en la soberanía del Señor. Pablo también pide de manera humilde y sincera que oren por él y por sus colaboradores en el ministerio. Su petición no está enfocada en su liberación personal, a pesar de encontrarse encarcelado, sino en que Dios abra puertas para anunciar la palabra y dar a conocer el misterio de Cristo. Esto revela el corazón pastoral y misionero del apóstol, aún en medio de cadenas. Su prioridad sigue siendo que el Evangelio avance y que Cristo sea proclamado con claridad. Pablo reconoce que el mensaje del Evangelio requiere tanto oportunidad como sabiduría. Por eso, pide oración para comunicarlo de manera fiel, clara y comprensible. El anuncio de Cristo no debe hacerse con temor ni confusión, sino con convicción, amor y dependencia del Espíritu Santo. Luego, el apóstol dirige su atención al testimonio de los creyentes frente a quienes no comparten la fe. Los exhorta a conducirse con sabiduría, aprovechando bien el tiempo. Esta exhortación recuerda que la vida cristiana es observada constantemente por el mundo. Cada acción, cada decisión y cada palabra pueden abrir o cerrar puertas para el Evangelio. Pablo añade que la conversación del creyente debe estar llena de gracia, sazonada con sabiduría, para saber cómo responder a cada persona. Las palabras del cristiano no deben ser ásperas, arrogantes ni vacías, sino edificantes, oportunas y reflejo del carácter de Cristo. El testimonio verbal y el testimonio de vida deben caminar juntos. A continuación,
Pablo dedica un espacio significativo a mencionar y saludar a varios colaboradores del ministerio. Habla de Tíquico, a quien describe como hermano amado, fiel ministro y consiervo en el Señor, encargado de llevar la carta y animar a la iglesia con noticias. Menciona también a Onésimo, un creyente transformado por el Evangelio, a quien llama hermano fiel y amado, mostrando el poder restaurador de la gracia de Dios. Pablo saluda a Aristarco, Marcos y Jesús llamado Justo, colaboradores judíos que fueron un gran consuelo para él en su ministerio. Destaca especialmente a Epafras, fundador de la iglesia en Colosas, quien lucha fervientemente en oración por los creyentes, deseando que permanezcan firmes, maduros y seguros en la voluntad de Dios. Este testimonio resalta el valor de la intercesión perseverante y del cuidado pastoral. El apóstol también menciona a Lucas, el médico amado, y además, mostrando la diversidad de personas que Dios usa en su obra. Cada nombre refleja una historia, un llamado y una contribución específica al avance del Evangelio. Pablo exhorta a que la carta sea compartida con otras iglesias, recordando que la enseñanza bíblica es para edificación mutua y que la iglesia es un solo cuerpo. Asimismo, incluye una exhortación personal a Arquipo, animándolo a cumplir fielmente el ministerio que ha recibido en el Señor. Este llamado subraya que cada creyente tiene una responsabilidad delante de Dios y que ningún servicio es insignificante. Finalmente, Pablo cierra la carta con un saludo escrito de su propia mano, pidiendo que recuerden sus prisiones y deseándoles la gracia del Señor. Estas palabras finales reflejan humildad, amor pastoral y una profunda dependencia de la gracia divina. Aún en medio de la prueba, Pablo confía plenamente en que la gracia de Cristo sostiene, fortalece y guía a su iglesia. Con esta despedida, el apóstol sella su mensaje recordándonos que la vida cristiana se vive en comunión con Dios, en amor fraternal y en compromiso fiel con la obra del Evangelio. Conclusión. El pasaje de Colosenses capítulo 4, versículo 2 al 18 nos muestra que la vida cristiana se sostiene en una relación viva, constante y profunda con Dios por medio de la oración, y que se expresa de manera visible a través de un testimonio sabio, coherente y lleno de gracia ante el mundo. Pablo nos recuerda que la oración perseverante no es solo un deber espiritual, sino el medio por el cual dependemos de Dios, discernimos su voluntad y participamos activamente en la obra del Evangelio. Este texto también nos enseña que el anuncio de Cristo no se limita a los púlpitos, sino que se vive en lo cotidiano, en nuestras palabras, en nuestra conducta y en la manera en que aprovechamos cada oportunidad para reflejar el carácter de Jesús. Un testimonio sabio, acompañado de una conversación llena de gracia, puede abrir puertas que ningún argumento humano podría abrir. Al mismo tiempo, las palabras finales de Pablo destacan con claridad la importancia de la comunidad cristiana. El reino de Dios se edifica a través de relaciones, colaboración y fidelidad compartida. Nadie sirve solo. Cada creyente, con sus dones y su llamado particular, forma parte de una obra mucho más grande que sí mismo. Los nombres mencionados por Pablo nos recuerdan que Dios valora la fidelidad silenciosa, la intercesión constante y el servicio perseverante. Este pasaje nos anima a valorar profundamente la comunión entre los creyentes, a apoyar y reconocer el trabajo de otros, y a asumir con responsabilidad el ministerio que el Señor ha puesto en nuestras manos. Así como Pablo exhortó a Arquipo a cumplir fielmente su llamado, también nosotros somos llamados a vivir con compromiso y obediencia delante de Dios. Que este mensaje final del libro de Colosenses nos impulse a perseverar en la oración, a vivir con sabiduría y gracia ante el mundo, y a caminar unidos como cuerpo de Cristo. Que, sostenidos por la gracia del Señor, vivamos cada día para su gloria, sirviendo con fidelidad y proclamando con nuestras vidas que Jesucristo es el Señor, hoy y siempre.